Bueno, continuamos con una lección más del curso de JavaScript S6 Essential en el que vemos las características básicas de esta versión del lenguaje de programación JavaScript. En esta ocasión vamos a trabajar con módulos y cómo importar y exportar módulos, trocitos de código, funcionalidades que vamos a poder reutilizar en diferentes archivos. Recordad que vais a poder encontrar esta información, el material extra y el código fuente de la lección en la página web didacticode.com. Bueno, y como siempre trabajamos con Visual Studio Code, tenemos por un lado un HTML y por otro lado un JavaScript, y en esta ocasión además vamos a incorporar una función más, que es el módulo en el que vamos a cargar código adicional. Bueno, pues bien, en primer lugar vamos a ver un poco cuáles son las características de los módulos en esta versión de JavaScript. Los módulos son trocitos de código que vamos a poder escribir en ficheros independientes que luego vamos a poder cargar en nuestros otros ficheros JavaScript. Estos módulos van a poder contener no solo funciones, sino también pues eso, clases, objetos, variables, constantes, etc. Esta característica se incorporó explícitamente en la versión ES6 de JavaScript, pero ya se podía hacer previamente con transpiladores como Babel, es decir, mediante Babel se podía simular algo similar a esto para luego generar código que parece que ha sido importado. Bueno, pues en este caso en ES6 ya se incorpora esta funcionalidad. Y bueno, en primer lugar, para ver cómo empezar, hay que tener en cuenta que siempre que queramos utilizar módulos en un código JavaScript como este, en el HTML en el que cargamos el JavaScript debemos incorporar esto, debemos incorporar type igual module. Entonces vamos a copiarnos este código y lo vamos a incluir aquí. Aquí, como veis, bueno, no hace falta copiarlo porque teníamos aquí el script que va a hacer referencia al JavaScript este. Bueno, pues si no incorporamos module igual, type igual module, no vamos a poder utilizar esta funcionalidad. Además, os vais a dar cuenta que yo voy a trabajar directamente sobre el servidor. Si no trabajamos sobre el servidor, vamos a tener un error de course. Vamos a verlo un poco más adelante. Por tanto, importante, en el script que vamos a cargar en este HTML debemos incluir como atributo type module para poder utilizar posteriormente los módulos en él. Bueno, ya tenemos la primera parte hecha. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todo lo que queramos exportar en el módulo tenemos que hacerlo utilizando la palabra export. Por tanto, me vengo aquí, este va a ser mi módulo, y imaginad que lo que voy a hacer va a ser crear una función, por ejemplo, que se va a llamar cadena mayúscula, a la que le pasamos una cadena y nos va a devolver esa misma cadena en mayúsculas. Bueno, pues si yo quiero poder exportar o utilizar esta función en otro JavaScript, lo que tenemos que hacer es incluir la palabra export delante. Ahora ya podríamos utilizar cadena mayúscula en un JavaScript al que le hayamos indicado que es de tipo módulo, es decir, en este que tenemos aquí. Bueno, pues bien, vamos a ver el ejemplo. Ahora lo que haríamos sería esto, import, abrimos y cerramos llaves y ponemos cadena mayúscula. ¿De dónde vamos a obtener ese módulo? Bueno, pues tenemos que escribir from punto barra y como se llama 15-funciones, 15-funciones.js. Diréis, bueno, ¿para qué pones punto barra si al final estás haciendo referencia a la misma carpeta o directorio en el que nos encontramos? Bueno, pues veréis que si no incluimos esto nos va a dar un error indicando que es obligatorio poner el punto, ¿vale? Punto significa el directorio en el que nos encontramos y luego barra lo que sea que está dentro de nuestro directorio. Si pusiéramos 2 puntos sería el directorio padre, si pusiéramos 2 puntos barra 2 puntos sería el directorio padre, etc. Bueno, esto es hacer referencia a rutas relativas. Bueno, ya tenemos importado cadena mayúscula. Ahora vamos a ejecutarlo, pues nos vamos a crear una constante que se llama saludo igual cadena mayúscula y por ejemplo vamos a poner hola caracola, ¿vale? Y ahora hacemos un console.log saludo y vamos a ver qué ocurre. Guardamos, nos venimos aquí
y ejecutamos. Y veis que efectivamente nos ha traducido o nos ha pasado toda la cadena a mayúsculas, es decir, funciona correctamente. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero en este caso vamos a crear una serie de constantes que las van a hacer referencia, por ejemplo, a los diferentes tipos de IVA. El IVA es el impuesto de valor añadido que se utiliza en los productos de consumo en España, ¿vale? Por si alguno de los que estáis viendo la lección no sois de aquí. Bueno, pues const, vamos a poner por ejemplo IVA general es igual a 0.21, const IVA reducido es igual a 0.1, const IVA super reducido igual 0.04. Bueno, pues ¿cómo podemos exportar esto? Muy sencillo, tendríamos que poner export, ¿vale? Directamente y poner IVA, por ejemplo, IVA general, lo mismo para IVA reducido, lo mismo para IVA super reducido. Pero, ¿qué pasa? Que en este caso vamos a utilizar unos corchetes, perdón, unas llaves para exportar los tres tipos de IVA. IVA general, IVA reducido, IVA super reducido. Y con esto ya no tenemos que escribir uno a uno la sentencia que nos hace referencia a cada uno de los IVAs. Simplemente con esta opción estamos exportando los tres. Ahora vamos a volver aquí a nuestro módulo, a nuestro código JavaScript y vamos a poner a funcionar esas tres constantes que nos acabamos de crear. Entonces, bueno, voy a escribirlas aquí. Pondríamos import, abrimos y pondríamos IVA general, IVA reducido, IVA super reducido, from, y lo mismo, barra 15 funciones.js. Y ahora, si quisiéramos mostrarlo, pues podríamos hacerlo, por ejemplo, con un console log. Hay tres tipos de IVA, dos puntos. Bueno, esto lo estoy haciendo directamente, pero podríamos hacerlo con templates, con template strings. IVA general, perdón, más IVA reducido, más IVA super reducido. A ver si lo he dejado bien. Vale. Creo que me he dejado algo por aquí. Vale, esto está aquí. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a ver si funciona correctamente. Volvemos aquí, ejecutamos y efectivamente nos dice hay tres tipos de IVA, 0.21, 0.1, 0.04. Bueno, pues esta sería una manera de exportar los tres tipos de IVA así. Otra opción que podríamos hacer es, vamos a importar todo lo que tenemos en este archivo. Entonces comentamos esto y ahora vamos a hacer la importación de todo. ¿Cómo lo haríamos? Utilizando un alias, escribiríamos import asterisco as, por ejemplo, lo voy a llamar todo, from punto barra 15 funciones.js. Y ahora pues nos crearíamos el resto. Const saludo, esto lo voy a copiar tal cual de aquí. El console log saludo también. Y lo mismo para esto que tenemos aquí. Hay tres tipos de IVA. Bueno, si esto lo ejecutamos así y lo intentamos visualizar, bueno, nos da un error que se espera una expresión y se encuentra un asterisco en la línea 24 que tenemos aquí. Vamos a eliminarlo. Vamos a ver ahora. Y veis que nos dice que hay una cadena mayúscula que no está definido. ¿Qué ocurre? Que le hemos dicho que el alias es todo y no estamos haciendo referencia a todo en ningún momento. Por tanto, delante de todos los elementos que estamos importando, ponemos todo y ahora sí que ejecutamos. Y como veis, funciona correctamente. Es una de las maneras que podríamos importar todas las funciones, elementos, etcétera, que tiene un módulo sin necesidad de ir haciendo uno a uno cada una de las funciones o de las variables o constantes que necesitemos utilizar. Bueno, dicho esto, así funcionan los módulos. Ahora vamos a ver qué ocurriría si se nos olvida esto que tenemos aquí, el type module.
ejecutamos y nos dice que hay un error de sintaxis. Entonces, en este caso, si no hemos hecho aquí referencia al type module, no funciona. Otra cosa que os comenté que fallaría si quitáramos esto. Aquí veis que nos da otro error que dice que al resolver este módulo especificado así, pues que se produce un error y que tenemos que empezar siempre con un punto barra, dos puntos barra o barra. Vale, ahora, ¿cómo tenemos que trabajar con módulos? Bueno, pues necesitamos cargarlos en un servidor y ejecutarlo desde el servidor. Si os fijáis, yo estoy accediendo aquí a una dirección IP, ¿vale? Es decir, esta es la dirección IP que hace referencia, bueno, pues al servidor SAMP que tengo aquí cargado, ¿vale? Si os fijáis, aquí lo tengo. Si yo extraigo esto, me lo copio y me lo pego en el escritorio, por ejemplo, interno, intento cargarlo o ejecutarlo, veréis que en la consola me da un error de CORS, ¿vale? Nos dice que, bueno, esto ocurre cuando intentamos cargar un fichero de manera local y debemos cargarlo como si fuera, o sea, cargado desde el servidor. En este caso, veis que obtenemos este error, por tanto, siempre tenemos que tenerlo cargado o en un SAMP o en un servidor online, donde sea. Así que, bueno, esta es una funcionalidad muy interesante que nos permite no solo reutilizar el código, sino que desde el punto de vista de la eficiencia también lo es, porque si no indicamos que es un módulo e intentamos cargarlo como un script normal y corriente, se va a ejecutar tantas veces como lo indiquemos, mientras que si estamos utilizando módulos, pues únicamente lo vamos a ejecutar una vez, aunque estemos haciendo referencia a él varias veces. Así que nada, bueno, espero que os haya parecido interesante esta lección y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.